Hola, ¿qué tal? Soy Patricia Muñiz. Ya en el bloque anterior tuve la oportunidad de presentarme con ustedes. Soy abogada especialista en Derecho Deportivo. Escribí un libro, el cual se denomina El deporte es nuestro derecho. Y en esta ocasión vamos a ver sobre cómo se relacionan los derechos humanos con la cultura física y con la práctica del deporte. Recordemos que cuando hablamos de derechos humanos, pues hablamos de ciertas características que son inherentes a los mismos. Hablamos de que son de ciertos principios como el principio de universalidad, es decir, que son para todos, el principio de interdependencia, que no depende un derecho humano de otro. Sin embargo, cuando hablamos de derechos humanos relacionados con la práctica deportiva, vamos a ver que se relacionan entre sí, ¿no? Aunque el derecho humano a la cultura física y a la práctica del deporte es independiente, es de carácter autónomo, pero en este caso también está relacionado o concatenado con otros derechos, como lo vamos a ver, el derecho a la salud, el derecho al sano esparcimiento, la no discriminación, etc. Otro de los principios pues es la indivisibilidad, precisamente que generan, representan una unidad, cada derecho humano. Y el último principio, cuando hablamos de progresividad, ¿esto qué quiere decir? Que vamos hacia adelante en el tema de derechos humanos. No es que hoy esté consagrado, por ejemplo, en México el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte y mañana vayamos hacia atrás y digamos, no, ahora se quita ese derecho. No, vamos hacia adelante, ¿no? En este sentido, tanto en México como en otras constituciones, te dice que las autoridades deben velar o deben respetar, proteger y garantizar estos derechos humanos, ¿no? A nivel internacional, por ejemplo, existe lo que es el control de convencionalidad, ¿no? No metiéndome como en temas tan técnicos, porque sé que muchos de los que nos acompañan también no son abogados. Entonces, hablando un poquito, ahora sí que en términos prácticos, esto quiere decir que no solamente lo que nos diga la Constitución de nuestro país, en el caso de México, Argentina, Chile, Colombia, etcétera, sino que además hay tratados a nivel internacional, que ya veíamos un poquito la sesión pasada, que nos hablan precisamente de estos derechos reconocidos hacia las personas, hacia los grupos vulnerables. Platicábamos un poquito la sesión pasada de los niños, las mujeres, las personas con discapacidad, adultos mayores, incluso personas en reclusión, ¿no? También como la comunidad o lo que se conoce como la comunidad LGBT, LGBTI, ¿no? Personas que están en situación de migración. Entonces, todos estos derechos abarcan de una manera más amplia los derechos humanos que están en este caso reconocidos en esos tratados y que al volverse el Estado parte, pues se vuelven obligatorios. Entonces, una vez que vimos estos principios, ¿no? De universalidad, de interdependencia, indivisibilidad y progresividad, vamos a ver qué derechos humanos o algunos derechos humanos que están reconocidos con la práctica deportiva. En primer lugar, y ya lo habíamos visto un poquito en la sesión anterior, el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación o la no discriminación. Veíamos la sesión pasada el documento denominado la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte, donde nos señalaba que esta actividad debe desarrollarse debe ser un derecho fundamental y desarrollarse sin ningún tipo de discriminación. Y ya nos decía, ya sea está basada en un origen étnico, en una cuestión ideológica, en una cuestión de raza, de nacionalidad, de edad, discapacidad, etcétera, preferencias sexuales. Entonces, este derecho humano a la no discriminación lo vamos a ver en diversos tratados. Hablábamos también de la Convención para eliminar cualquier forma de discriminación contra la mujer. Hablábamos que precisamente nos decía que los estados parte, entre ellos México, Argentina, Chile, Colombia, deben de buscar que tanto el hombre y la mujer tengan igualdad de oportunidades en cuanto decía la educación física y el deporte, ¿no? Hablando, decíamos, de las diversas manifestaciones de la cultura física, ¿no? Que decíamos que estaba el ejercicio, la actividad física, el deporte. Dentro del deporte hay varias subcategorías. Y después otro de los derechos también relacionados con la práctica deportiva pues es el derecho a la educación, ¿no? Sabemos perfectamente que en este caso parte de una educación integral, ¿no? Y hablábamos la sesión pasada sobre los derechos de los niños, pues es precisamente
el derecho a una educación integral, pero no solamente hablando desde la cuestión de conocimientos teóricos, ¿no? De que todo el tiempo nada más estén frente a un pizarrón, sino no, al final de cuentas este desarrollo integral que debe de tener el menor, ¿no? Que tiene que ver con otro derecho humano que se llama el sano esparcimiento, habla precisamente de que el menor debe tener todas las herramientas para su desarrollo integral. Debe de tener, repito, la educación, actividades culturales, deportivas, ¿no? Y sabemos que esas edades tempranas, lo que llaman los metodólogos las fases sensibles o etapas polideportivas, pues los niños hacen de todo, ¿no? También es importante desde la clase de la educación física, como decíamos, una de las manifestaciones de la cultura física es la educación física, y la educación física como parte formativa de las niñas, niños e incluso de los adolescentes. Dice la Organización Mundial de la Salud a nivel internacional que para los niños y niñas y adolescentes es recomendable hacer 60 minutos diarios de actividad física vigorosa, ¿no? Pongo el ejemplo de México. En México está sumamente rezagada la materia de educación física. De hecho, actualmente en casi todos los estados tenemos una hora diaria de educación física, lo cual es sumamente pues escaso, y evidentemente no se están cumpliendo con parámetros a nivel internacional. Hablando y haciendo esta acotación de la Organización Mundial de la Salud, la OMS y también la Mundial y la Panamericana, la Organización a nivel panamericano sobre la salud, tienen un programa de activación física, ¿no? Hasta el 2030, en donde se busca que las personas aumenten en un 15% su actividad física. Aquí estamos incluyendo desde niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, grupos vulnerables. En ese sentido, evidentemente, pues la pandemia también vino a hacer un stop, ¿no? con este programa de activación. Sin embargo, lo que busca la Organización Mundial de la Salud pues es precisamente revertir todas estas cuestiones que vinieron o devinieron a partir de la pandemia, que muchos de nosotros pues, nos quedamos encerrados mucho tiempo, los niños no pudieron acudir a la escuela de manera física. Entonces lo que se busca precisamente es volver a activar, en este caso, a la sociedad, y se habla inclusive, ¿no?, en términos coloquiales, de que venga una epidemia pero de actividad física, ¿no? La Organización Mundial de la Salud junto con el Comité Olímpico Internacional han hecho convenios muy importantes respecto de la activación física, respecto de la importancia de tanto el ejercicio, la actividad física como el deporte, como red de contención para la sociedad y todo lo que estamos viviendo, ¿no? Sabemos que como sociedad, pues obviamente muchas de las situaciones que vivimos a partir de esta pandemia, pues afectaron importantemente nuestra salud. Entonces, parte de estos planes, pues es reactivar a la sociedad. Entonces, seguimos con otro derecho humano relacionado con la práctica deportiva. Hay un derecho humano que no se trata mucho en las constituciones, sin embargo, a nivel internacional está muy reconocido, ¿no? Las cortes supremas a nivel en los diversos estados han hablado mucho del mismo, en los diversos países, que en este caso es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. El libre desarrollo de la personalidad, entendido en este sentido como que cualquier persona tiene derecho siempre y cuando no afecte a terceros, ¿no? Lo veíamos la sesión pasada, mi derecho termina cuando empieza el derecho del otro, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver, tengo derecho a la libre expresión, pero no tengo derecho a faltar al respeto, a incitar a actos ilícitos o a la violencia. Entonces, ahí es donde se detiene ese derecho. El libre desarrollo de la personalidad, como lo decía, quiere decir que yo tengo derecho, por ejemplo, si a mí me gusta el deporte, ¿no? Y aparte soy abogada, pues lo puedo combinar siempre y cuando sea lícito, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, ese libre desarrollo de la personalidad incluso ha estado involucrado en ciertos aspectos, por ejemplo, en casos muy importantes acá en México, como fue la legalización de la marihuana, porque decían, bueno, ¿qué tanto, no? Me salgo un poquito, un segundo de contexto para decir, bueno, ¿qué tanto es este derecho de libre desarrollo de la personalidad? Pero siempre y cuando, por ejemplo, sea para fines lúdicos o recreativos. Esto fue un tema bastante controversial aquí en México. La Suprema Corte llegó a esa conclusión, que pesaba más
este derecho humano del libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Entonces, volviendo al tema de deporte, pues es, al final de cuentas, ese derecho que tienen todas las personas que se quieran dedicar a eso, o simple y sencillamente que lo tomen como una cuestión recreativa, ¿no? Otro derecho que ya abordábamos un poco en la sesión pasada es la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Ya decíamos hace ratito que tiene que ver también con la no discriminación, ¿no? El tema de, o la convención, ¿no? Que ya hicimos mención hace un ratito, sobre que las mujeres deben tener esta igualdad de oportunidades junto con los hombres, ¿no? De hecho, en muchos aspectos se habla de más que de una igualdad, de una equidad, ¿no? Aquí tomo una frase, muy significativa al respecto, que dice es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, ¿no? Si le damos exactamente lo mismo a todos, pues no vamos a encontrar un equilibrio, vamos a seguir desequilibrados, pero en otro nivel. Entonces aquí, más que una igualdad de género, se habla de una equidad de género. Pero bueno, el otro derecho que ya veíamos un poco es el derecho a la salud, lo que les decía hace ratito. A nivel internacional, pues tenemos fuertes problemas también de salud. De hecho, en México, así que, pues lamentablemente, ¿no? Pero ocupamos el primer lugar en obesidad infantil. En adultos estamos por ahí de los primeros lugares. Entonces, va acorde a lo que decíamos hace ratito del propio plan que tiene la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, respecto de la activación física desde los niños hacia los adultos, ¿no? Y el por qué, por ejemplo, debe ir sí o sí relacionado con una política de prevención, más que una política de corrección hacia la cuestión de salud. O sea, por supuesto que es importante invertir, ¿no? En hospitales, por supuesto que es importante invertir en aparatos médicos, por supuesto que es importante invertir en especialistas. Sin embargo, la cuestión preventiva se ha dejado mucho de lado, ¿no? En muchos países de Latinoamérica hemos apostado más por esta política correctiva que por esta política preventiva, en donde en otros países, por ejemplo, como en España, o sea, aparte de que cuando vas con un médico te puedan recetar, ¿no? Así, no sé, cierta cantidad de medicina, también es importante que los médicos tengan este conocimiento respecto de los beneficios de la activación, porque normalmente te dicen, o de la actividad física, normalmente dicen, y haga actividad física media hora. Sí, pero ¿qué? No, pues camine, bueno, ok, y después, o cómo caliento, o sea, parte de lo que decíamos hace ratito que tiene que ver también con la formación o con la parte formativa, es que hemos dejado mucho de lado o como adultos muchas veces no sabemos ni desde cómo calentar, ¿no? Desde cómo estirar una vez terminando la actividad física. Así vayamos solamente a caminar, así empecemos a correr. Es muy importante, ¿no? Tener un buen calentamiento y posteriormente tener un buen estiramiento, cosa que muchos especialistas, por ejemplo, del tema de la salud, pues desconocen, ¿no? Y solamente escuchamos en las noticias, y actívate físicamente, y haz ejercicio, y realiza 30 minutos de ejercicio de diario, ¿no? Porque dice la Organización Mundial de la Salud que para los adultos es importante hacer por lo menos 150 minutos a la semana, que en este caso serían 30 minutos diarios de actividad física. Pero volvemos al tema, ¿cómo? ¿No? Eso es como la gran pregunta que en cursos también se da, es como de sí es un derecho, pero también es importante saber cómo es que se va a desarrollar a cabo el mismo. Otro de los derechos derechos humanos relacionados con la práctica deportiva, ya lo veíamos un poquito hace ratito, es el sano esparcimiento, que tiene que ver inclusive con el tema de los menores, que tienen este derecho a a tener todos los elementos para su sano desarrollo, lo que decíamos hace ratito, que tiene que ver con el derecho a la educación. O sea, no solamente es que vayan a un aula y estén todo el tiempo escuchando a un profesor, ¿no? De manera pasiva, sino que además ellos aprenden, y esto es muy importante, a través del movimiento, ellos aprenden a través del juego. Un niño no aprende igual que un adulto. Es muy importante que dentro de su desarrollo incluyan sí o sí actividades físicas y deportivas, ¿no? Lo que les decía hace ratito, que a nivel internacional se dice que ellos tienen que tener 60 minutos diarios. Aquí mi pregunta es, donde ustedes viven, ¿cuántos minutos al día están haciendo los niños y las niñas? ¿Cómo podemos, en este caso, pues revertir esta situación, ¿no? Y que no solamente sea lo que tienen en el sistema escolar, ¿no?
Hablábamos ya del derecho, el derecho a la cultura física y la práctica del deporte. Se está reconocido en lo que les decía en la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte. Y también en la Carta Olímpica, por ahí veremos también, y lo vimos la sesión pasada, que está reconocido, aunque es un documento privado que emite el Comité Olímpico Internacional. Al final de cuentas, pues también se reconoce, ¿no?, ese derecho. También dentro de los derechos humanos relacionados con la práctica deportiva está sumamente importante el derecho al trabajo. El derecho al trabajo a nivel internacional ha sido reconocido, ¿no?, en tratados internacionales también, y ya se ha dicho que el mismo no corresponde a una mercancía, ¿no? Esto también es importante comentarlo. Y que en este caso cualquier persona, bueno, pues se puede dedicar a lo que le guste, siempre y cuando sea lícito, ¿no? En la cuestión profesional, por ejemplo, en los deportistas profesionales, vamos a ver que muchos deportistas que se dedican, no sé, a fútbol, básquetbol, voleibol, béisbol, tienen, en este caso, tienen esta reglamentación, aparte de la cuestión técnica o aparte de la federación, o el organismo que los regule, también están regulados por una ley o un código del trabajo, dependiendo, ¿no? Y que muchas veces se utiliza de manera supletoria, ¿no? Y al final de cuentas, pues todos estos derechos humanos también que tienen que ver con el trabajo, con la cuestión de la dignidad, ¿no?, en el trabajo, del pago y todo lo relacionado al mismo, pues evidentemente también tendrán que ver con el derecho, lo que decíamos, a la cultura física y a la práctica del deporte. Por eso vamos viendo que cuando hablamos del derecho al deporte, pues no solamente hablamos de manera aislada, ¿no?, sino que vamos a hablar de una concatenación o de una relación que tienen estos derechos fundamentales relacionados con la misma, ¿no? Otro de los derechos humanos, vamos a ver, es el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Y lo que les decía hace ratito, o sea, el derecho humano tiene, en general los derechos tienen un límite, que es cuando empiezan los derechos del otro, ¿no? Y cuando en este caso ya se ve o ya se ve en este caso limitado ese derecho. O sea, yo tengo el derecho a la libertad de expresión, tengo el derecho al deporte, al trabajo, pero no son de manera ilimitada, sino imagínense, ¿no?, cómo viviríamos, sino que tienen un límite. Lo que les decía, yo no puedo agarrar y decir, ¿saben qué? Mañana vamos y vamos a quemar toda la escuela, ¿no? Y vamos a hacer algún tipo de acto violento, ¿no? Sino que tiene esa limitante, ¿no? Eso también es importante. En el deporte vemos mucho, y este es un aspecto que quiero tocar y hacer un breve paréntesis, que por ejemplo a nivel olímpico vemos que los atletas tienen este derecho, pero a la vez también tienen esta obligación, ¿no?, de salvaguardar por esa imagen que deben dar como un ejemplo hacia la sociedad. Entonces, por eso les decía, todos los derechos tienen una limitante, pero en el ámbito deportivo tienen ciertas particularidades, ¿no?, que más que llamarlas como limitantes, se adaptan, ¿no?, a la realidad, o en este caso a la cuestión deportiva. Ahorita el caso que les decía de los atletas olímpicos, ¿no?, está bien un ejemplo claro. Otro de los derechos, por ejemplo, es el derecho a la información, ¿no?, que en este caso, en el ámbito deportivo, pues también es importante obtener información clara, eficaz y oportuna, ¿no? Y aquí lo que es, por ejemplo, en el tema de las convocatorias, temas inherentes, por ejemplo, a la cuestión deportiva, ¿no?, elecciones, etcétera, etcétera. Otro de los derechos relacionados con la práctica deportiva es el derecho de petición. Este es un derecho que se hace ante alguna autoridad, ¿no?, también en el ámbito deportivo, ya sea que tiene que ser de manera escrita y de manera respetuosa, y en este sentido, pues la autoridad va a tener esa obligación de contestarme de acuerdo a lo que yo he requerido, ¿no? No siempre me van a contestar ahora sí que exactamente lo que yo estoy pidiendo, pero sí en el ámbito de sus facultades tienen que contestarme ahora sí que conforme a mi petición, ¿no?
Otro derecho humano es el derecho de asociación, ¿no? El derecho de asociación tiene que ver con esta libertad que tenemos todas las personas y que yo tengo, por ejemplo, el derecho de afiliarme o no, eso también es importante, a una federación, a un club, una asociación deportiva, ¿no? Y pues cuando cumpla los requisitos sería importante también que me o que en este caso me afiliaran. Otro derecho humano relacionado con la práctica deportiva se le llama la garantía de seguridad jurídica. Repito, no voy a entrar en temas tan técnicos, pero solamente para que quede clara esta parte, la garantía de seguridad jurídica es que todos los actos que me emitan pues tienen que estar fundados y motivados, ¿no? Si a mí me van a excluir de la selección nacional, si a mí me van a sancionar, pues obviamente tiene que estar fundamentado, es porque algo hice, ¿no? Es porque transgredí o violé algún estatuto, algún reglamento, algún código de conducta y me tienen que decir qué hice y con base en qué, ¿no? También otro derecho humano es el derecho al acceso a la justicia, ¿no? A nivel internacional tenemos lo que es el Tribunal Arbitral del Deporte con sede en Suiza, en Lausanne, Suiza. Es un tribunal especializado, en este caso en materia deportiva. Algunos países manejan, por ejemplo, comisiones o tribunales especializados. En México está lo que se conoce como la Comisión de Arbitraje del Deporte, donde estuvo su servidora trabajando mucho tiempo. Ahí es una comisión especializada, ¿no? En materia deportiva. Sin embargo, bueno, si no lo hay a nivel nacional, pues también podemos acudir a otras instancias, ¿no? No es el tema de esta sesión, pero es uno de los derechos humanos relacionados con la práctica deportiva. Entre otros, por ejemplo, otro del derecho humano puede ser la prohibición también de maltrato, que se ha hablado mucho en tratados internacionales sobre ya la prohibición prohibición de maltrato. Recordemos, y lo tocamos en la sesión pasada, que derivado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los años 40, se dice que todos los hombres, ¿no? Y mujeres o todas las personas, pues nacen iguales. Entonces, no es que esté uno por encima de otro, no es que se permita este tipo de esclavitud como anteriormente era permitido. También un tema muy importante que hablamos y que vamos a hablar también ya más adelante en otro módulo dentro de este curso, es que parte, por ejemplo, de los grupos vulnerables, se les llama, son estas personas que están siguiendo una condena en los centros de reinserción, o se conocen en su país como las cárceles, en el sistema penitenciario, vamos a llamarlo así, y que parte de los derechos que ellos tienen para lograr su reinserción en la sociedad, pues es precisamente el tema de la actividad física, el tema del deporte, ¿no? Y que al final de cuentas es un derecho, ¿no? Cuando hablamos del derecho humano a la cultura física y a la práctica del deporte, hablamos de todos, no hablamos de que solamente los que están, los libres, los que tienen dinero, los no sé, de origen caucásico, no, es todo mundo. Por eso se habla de grupos vulnerables. Lo comentábamos en la sesión pasada porque son aquellos que es más fácil que se les transgredan sus derechos, ¿no? Entonces, este derecho humano, como ya vimos, se relaciona con otros derechos humanos. Ya vimos un poquito sobre el tema de la no discriminación, la educación, igualdad entre hombres y mujeres, el derecho a la salud, el sano esparcimiento, el derecho al trabajo, la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho de petición, el derecho de asociación, que ya vimos también, la garantía de seguridad jurídica, también se tiene derecho al acceso a la justicia, la prohibición de maltrato y lo que decíamos ahorita, la capacidad o en este caso el derecho que tiene un sentenciado o alguien que está purgando una condena para ser en este caso reinsertado, rehabilitado y que vuelva a la sociedad, ¿no? Esto es de manera muy general el tema de derechos humanos relacionados con la práctica deportiva y como una conclusión, solamente tanto del bloque anterior como de este, recordemos lo siguiente, derechos humanos, hablábamos en el bloque anterior de la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales, ¿no? Que unos están reconocidos los derechos fundamentales en alguna constitución o en algún tratado, pero para que nos quedemos con esta idea, el derecho humano es
para todas las personas, sin distinción de su edad, discapacidad, preferencia sexual, género, ¿no? Muchas veces nos cuesta trabajo asociar esta parte de que los derechos humanos tienen que ver con la práctica deportiva, ¿no? Como que vemos el deporte espectáculo y decimos, o sea, no pensamos en esta parte de que ellos son trabajadores, tienen derecho a un salario digno, tienen derecho a que se les proteja también la cuestión de salud, su integridad, como que pocas veces vemos este lado de la moneda, ¿no? Entonces, recordemos también lo que decíamos la sesión pasada, que a nivel internacional hay tratados internacionales que tocan de manera muy, me atrevería a decir muy somera, ¿no? O muy poco el tema de cultura física y deporte, a excepción de la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte que vimos en la sesión pasada, que esa sí habla en específico, ¿no? del tema, y que de manera amplia, como la abordamos en la sesión anterior, pues nos habla de cuáles son los principios del derecho humano a la cultura física y a la práctica del deporte. Y en este sentido, todos estos tratados internacionales, esto es muy importante, son obligatorios para los estados parte que los firman. Repito, son obligatorios para quienes dicen, ¿no? Argentina, México, no sé, Chile decíamos hace ratito, Ecuador, Colombia, Perú, que firman y dicen, yo me adhiero, en este caso se ratifica ante las autoridades nacionales y se obliga, cuando entre en vigor ya se obliga a la autoridad. Y veíamos la sesión pasada algunos tratados, hoy hablamos de manera muy genérica sobre los derechos humanos relacionados con la práctica deportiva, y que de alguna manera son ciertos tratados los que hablan sobre la misma. Repito, ya más en la intervención que tengamos más adelante, ya vamos a hablar un poquito más en específico sobre comunidades, por ejemplo, comunidades y pueblos indígenas, las personas en reclusión que decíamos ahorita, vamos a hablar un poco más sobre otros grupos vulnerables. Pero quiero que a manera de conclusión nos quedemos con esto: los derechos humanos son para todos, ¿vale? No importa la condición que tengamos, y los derechos humanos, y esto es importante, deben ser sí o sí respetados por las autoridades en el ámbito de su competencia. Esto es muy importante, y son los derechos humanos que están reconocidos tanto en nuestra Constitución, o en la Constitución, lo que les decía, del país que corresponda, como en los tratados internacionales, ¿no? En este caso, como en los tratados que firme el país que corresponda, y que deberán ser obligatorios. Y otro punto de conclusión al que quiero llegar es que el derecho humano, dijimos la sesión pasada, dividíamos o decíamos la diferencia entre cultura física y deporte, pero en este caso el derecho humano que yo tengo a la cultura física y a la práctica de algún deporte, aparte de que debe ser respetado, no va, o sea, cuando hablamos del derecho a la cultura física, no va solo, o sea, no es como que me estén violentando, por ejemplo, solamente el derecho a la cultura física si no me permiten pasar a una instalación deportiva y a lo mejor soy una persona, por ejemplo, con discapacidad. No, aparte me están violentando mi derecho a la no discriminación, mi derecho, en este caso, al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Que veíamos hace ratito. O sea, el derecho humano, aunque es independiente, eso es importante, ¿no? Es indivisible, decíamos, dentro de los principios que tienen los derechos humanos, ¿no? Es independiente, indivisible, veíamos también que eran para todos, el famoso principio de universalidad, pero también vemos que se concatenan con otros derechos, ¿no? Ahí no solamente me están violentando el derecho humano a la cultura física, me están violentando el derecho a la salud, lo que decía la no discriminación. Entonces, vayamos viendo, por ejemplo, en cada caso qué es lo que se está transgrediendo, ¿no? Y cómo es que este derecho humano va relacionado con los demás, ¿no? Por eso hablábamos un poquito ahorita de los demás derechos, ¿no? Y que al final de cuentas, lo que les decía, también otro de los principios es que vamos hacia adelante, ¿no? No es que mañana agarra y diga la Constitución, o en este caso el legislativo en nuestro país, que diga, se quita ese artículo de la Constitución, ¿no? En algunos países o en muchos países ya está reconocido el derecho humano al deporte y a la cultura física, y no es que digan mañana lo quitamos. No, vamos hacia adelante. La idea y el principio que habla de progresividad es que vamos hacia adelante, no hacia atrás,
¿no? Y lo que decía, ha sido un gran logro que en muchos países, entre ellos México, se reconozca a nivel constitucional, pero también recordemos que hay tratados a nivel internacional que hablan sobre este derecho humano. Pues con esto ya me despido, espero haber sido, que mi aportación les haya servido. Cualquier duda, comentario, bueno, pues estaré dejando mi contacto y ya nos veremos más adelante en módulos más adelante para hablar ya un poco más sobre estos grupos vulnerables. Pues muchísimas gracias al doctor Carlos Iparraguirre, muchas gracias a la universidad por haberme invitado y bueno, esperamos, o más bien vamos a coincidir más adelante y espero que esta información les haya servido. Que tengan una excelente tarde, día o noche, dependiendo de dónde estén. Hasta luego.